Y el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, nos habla allá en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, diciendo lo siguiente: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. O sea que el Evangelio no puede ser solamente una información para nosotros, debe de ser una revelación. Necesitamos la revelación del Evangelio de Jesucristo. Está hablando Pablo de un nivel mayor, de un nivel más alto de lo que podemos recibir a través de los 5 sentidos. Está hablando del nivel de la revelación. Aleluya. Está hablándonos de diferentes actitudes que podemos tener, o posiciones o percepciones de la palabra de Dios. Y está hablando a usted y a mí. Primeramente, el primer oyente dice que oyó y no entendió la palabra. Oyó y no entendió la palabra, entonces vino el malo y arrebató lo sembrado. El segundo oyente dice que la palabra fue sembrada y la palabra cayó entre pedregales, o sea que oyó la palabra, recibió la palabra con gozo, pero la palabra no tuvo ninguna raíz. El tercer oyente, porque ya vimos 2 anteriores, tuvieron 2 también posiciones ante la palabra de Dios o percepciones de la palabra de Dios. El tercer oyente, que ya lo vamos a ver, dice que la palabra le fue sembrada y cayó entre espinos. O sea que oyó la palabra, pero los afanes vinieron y ahogaron la palabra en este oyente. El cuarto oyente dice que la palabra fue sembrada en buena tierra. Este oyó, entendió y dio fruto. Oyó, entendió y dio fruto. Continuamos. Dios te ve. Santo el que vive. Aleluya. Estamos hablando siempre. Entonces del proceso que el Espíritu Santo de Dios, podría decirse, Y que recuerda, utiliza. Dios se ve, decía la notita. Gloria a Dios. ¿Te gusta, verdad? Sí, muy linda la nota. Canta. Okay. Que estamos hablando entonces de los procesos, o el proceso que el Espíritu Santo de Dios utiliza para mostrarnos, enseñarnos el Evangelio. Así es. Y aquí podríamos resumir que a través de la revelación, necesitamos la revelación de la palabra de Dios, porque solamente a través de la revelación de la palabra de Dios podemos entrar a las promesas. Exactamente. Podemos hacer nuestras las promesas. Uh-huh. Es diferente la información, es como ver las promesas de lejos. Uh-huh. La revelación nos hace poseer las promesas. Exactamente. Entrar en ellas, tomarlas, hacerlas nuestras. De eso es de lo que tratamos de compartirle a nuestros televidentes, y de que entendamos claramente que hay todo un proceso en esto. Podemos llenarnos de la información, como vos decías. Sí, cuánta gente saben versículos, todo lo saben y tienen esa facilidad para saber dónde está esto y dónde está el otro, pero ¿habrá revelación? Genuinamente habrá revelación. Revelación significa quitar un velo, ¿verdad? Para poder verdaderamente tener la experiencia. O sea, ve qué tremendo. En Primera de Juan, precisamente capítulo 1, verso 33, y en el verso 31, Juan, aquel hombre que fue llamado por el Espíritu de Dios,
aquel hombre que fue ungido por el Espíritu de Dios, aquel hombre que desarrollaba un ministerio tremendo, que estaba allanándole el camino al que habría de venir. Sin embargo, dice allí que no le conocía. Dice que no le conocía. O sea, el Espíritu de Dios le había hablado a él de que solamente sobre aquel que vendría el Espíritu de Dios y permaneciera en él, ese sería el Redentor. Juan el Bautista. Pues. Juan el Bautista. Allá. Juan el Bautista. Pero dice que no le conocía. ¿Cuántas veces estamos en el reino de Dios y oímos tantos mensajes y leemos tanto la Biblia, pero se ha convertido en una información? Exacto. Necesitamos buscar la revelación. Amados, necesitamos orarle a Dios, clamar a Dios, escudriñar la palabra, pedirle a Dios que nos sea revelado. Pablo decía, a fin de conocerle en el poder de su resurrección. Es que necesitamos conocer al Cristo resucitado, necesitamos conocer al Cristo apocalíptico, necesitamos conocer al Cristo entronado, necesitamos tener una revelación de la obra plena del Calvario, pero también de la resurrección y de la ascensión triunfante del Hijo de Dios. Entonces, nuestra vida va a ser otra. Vos estabas hablando, amor, del ámbito del ámbito espiritual. Sí. Y tenemos que entender que el ámbito natural se nutre, o la vida natural se nutre del pan, del agua, del alimento, del conocimiento tecnológico, científico, del arte, de todo esto. Pero el ámbito o la vida espiritual se nutre por la revelación de la palabra. Se nutre por la fe. Y entonces ese es el ámbito al que Dios ha llamado a su pueblo. Inclusive hay información sobrenatural. O sea, la palabra no es la correcta, información, pero hay una información sobrenatural. El Señor ha dejado un canal para que podamos entender lo sobrenatural. Lo sobrenatural es aquello que está más allá de la razón, claro, de la razón humana. La razón tiene su lugar, pero en el ámbito de la palabra, en el ámbito del reino de Dios, tenemos que accesar. Hay un password para entrar a los misterios de Dios, y ese password se llama revelación, es correcto, no información. Y el Señor, para mostrarnos cosas ocultas en personas, en circunstancias, en situaciones, en la guerra espiritual, por ejemplo, está algo importantísimo, que son los dones de revelación. Veamos. Los dones de revelación es el ojo de Dios en la iglesia. Consisten en la mente del Señor Jesús manifestada en un creyente lleno del Espíritu Santo. La forma en que opera es Dios dando información sobrenatural, revelando cosas de algo, de alguien o de una circunstancia que humanamente sería imposible de conocer. ¿Cuáles son esos dones? Que son el ojo de Dios, que dan esa clase de información revelada. Dones maravillosos de Dios que nos revelan información sobrenaturalmente dada por Él. Don de discernimiento. Este don nos capacita para conocer bajo qué espíritu está actuando una persona, qué espíritu se mueve en un ambiente espiritual o qué tipo de espíritus están ejerciendo presión sobre algo. Este don de discernimiento no viene por un entrenamiento personal, viene específicamente por el poder de Dios revelando, repito, información sobrenatural. Palabra de ciencia, otro don que nos habla, nos puede mostrar claramente en esa habilidad dada por Dios sobre el futuro inmediato, el futuro cercano o lejano, sobre algo, alguien o una circunstancia. La palabra de ciencia es muy importante y es usada junto con la palabra de sabiduría en el ministerio profético. Palabra de sabiduría
es otro de este grupo de 3 dones que nos hablan de revelación. La palabra de sabiduría nos muestra cómo actuar, qué decir, cómo responder en circunstancias que humanamente no podríamos tener. Dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, el ojo de Dios en la iglesia. Qué importante entonces es entender que Dios ha provisto la forma de revelarnos Correcto. las cosas del reino para que no caminemos ciegos, amados hermanos, pero estamos en una época en que tenemos tanta tecnología, gracias a Dios. Gracias a Dios por la internet, gracias a Dios por Facebook, gracias a Dios por toda esa tremenda tecnología. Pero usted sabe, nos hemos ido olvidando de que hay dones maravillosos y poderosos para caminar en el ámbito espiritual. La tecnología nos ubica más en el ámbito natural, nos hace conscientes del ámbito tan natural donde todo llega por los 5 sentidos y nos olvidamos de los canales que el Señor ha provisto para conocer lo sobrenatural de su reino. ¿Y no será que muchas veces la bendición de la tecnología nos puede absorber Claro, y hacernos tan conscientes del ámbito natural claro. que nos olvidamos precisamente del ámbito sobrenatural y vamos viviendo el Evangelio a través de lo natural, llenos de información, porque lo tenemos tan fácil ahora por internet, todas las versiones, es un clic y ahí se desplaza todo el conocimiento de la información, Exacto. ¿verdad? Y entonces El podemos... internet no nos puede dar revelación, No. jamás. Te puede dar versiones de diferentes versículos Correcto. de la Biblia, de 40, 50, 100 versiones de la Biblia. Aleluya, aleluya por la internet. El buen uso que se le puede dar, pero no te puede dar revelación. Claro. Entonces nos vamos acostumbrando a una mecánica, Ajá. nos vamos amoldando a una mecánica tecnológica y ya casi no nos sensibilizamos al escudriñar, que es otra cosa. Es correcto. Entonces, programas como estos son como una voz a la conciencia de que nos ubiquemos donde, Amén. valga la redundancia, donde Dios nos ubicó desde el principio. Sí, Señor, amén. Y que necesitamos caminar lógicamente en el ámbito de lo natural, ahí en todo el entorno que nos da Amén. el conocimiento humano, el conocimiento intelectual, el conocimiento tradicional, el conocimiento religioso, pero que debemos de ser conscientes absolutamente de dónde provenimos y al ámbito a que pertenecemos para Exacto. poder vivir y desarrollarnos en el mundo de la fe, Amén. en el mundo de la revelación, donde la palabra viene a ser el gozo, viene a ser la sanidad, viene a ser la libertad, viene a ser la paz, viene a ser la prosperidad, Sí, Señor. por un Cristo revelado, por un evangelio revelado. Amén. Ahora mismo hay alguien allí en la pantalla del televisor que tiene una necesidad en este momento. Está diciendo, si Dios me hablara en este día, Dios te está hablando en este día. Dios te habla para una sanidad precisamente en tu columna. Ha habido un problema, tuviste una caída y ha habido un problema en la columna vertebral. Padre, en el nombre de Jesús, toca la columna Gracias, vertebral de esa persona ahora mismo. Yo declaro que por las llagas de Jesucristo fuiste sana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Los dones del Espíritu de Dios, dones de revelación, para poder entender lo que Dios quiere hacer en las vidas. Estabas hablando precisamente de los dones del Espíritu. Amén. Yo quiero que antes de continuar veamos aquí una notita que a mí me gusta tanto. Ya usted nos conoce. En Dios TV, nuestro objetivo es acercarnos cada vez más a su vida, poner color, sonido, movimientos e imágenes que le motiven, lo asombren y sobre todo que le hagan sonreír ante las cosas bellas de la vida y los tesoros que vienen de arriba. Es por eso que abrimos esta opción. Le esperamos. Ah, y recuerda, Dios te ve. Continuamos. Dios te ve.
Si usted no tiene dónde congregarse, visítenos San José, Costa Rica, porque nos encontramos a unas personas en el supermercado y se asustaron. Creían que éramos de los Estados Unidos. Pero seguimos adelante con este grande inspiración con respecto a la revelación. Y recuerde que debemos de buscar la revelación del Cristo glorificado, del Cristo resucitado. Hasta la próxima. Les amamos y nos quedamos corto. Esto ha sido Dios te ve para ustedes. Amén. Aleluya. Recuerda Gloria a que Dios Dios te ve. Amén. Dios te ve.